Gracias, muchísimas gracias por pacientemente esperarnos después de la pausa. Aquí estamos con el 360 grados de hoy de salud y con nuestro invitado de lujo, el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves. Bienvenido, mijo. Madre, gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Gracias a todas las personas que nos dan seguimiento todos los viernes a través de N Televisión. Señores, creo que hoy tenemos un programa bastante interesante. Tenemos una propuesta que queremos que por favor ustedes compartan y que sobre todo queden atentos porque estaremos hablando de infecciones que se pueden asociar a cáncer. Sé que muchas personas que están viendo el programa dirán, ¿y qué es eso? Bueno, vamos durante el transcurso del programa a explicarles que existen algunos agentes infecciosos que pueden provocar infecciones que derivan en la aparición de algún tipo de cáncer o neoplasia, como se llama en medicina. En buen dominicano, puede aparecer un tumor que pudiera ser maligno en aquellas personas que padecen estos cuadros infecciosos. Y esa será la propuesta que tenemos en la noche de hoy aquí en 360 grados. Y vamos a hablar, porque son bastante esos virus o bacterias. Hoy vamos a hablar de 3 en específicos, y es el Helicobacter pylori, la hepatitis B y C, y el virus del papiloma humano. Héctor Armando, cuando tú y yo veníamos en el carro, que veníamos conversando sobre el tema, trajiste a tu colación algo que para mí me gustó mucho y que creo que es importante que compartamos con el público. Yo te hablaba de que mi padre, por ejemplo, murió de cáncer de garganta porque se fumaba 2 cajetillas de cigarrillo diario, pero que sin embargo, tú me decías, sí madre, pero también hay un componente de predisposición genética. Yo quisiera que por favor tú le expliques a nuestro público antes de entrar a esto para ponerlo en contexto. Miren, lo primero que hay que decir es que hay personas que se pasan la vida entera fumando y nunca desarrollan cáncer, ni de boca, ni de lengua, ni de garganta, ni de estómago, ni de esófago, ni de tráquea, ni de vejiga, a sabiendas de que el cigarrillo, para que ustedes tengan una idea, se ha asociado también a que aparezca un cáncer en la vejiga, en las vías urinarias, porque son tantos los componentes que tienen los cigarrillos y los derivados del tabaco que la parte de sus componentes pueden provocar hasta cáncer, repito, en la vejiga. Cuando evaluamos todo este proceso nos damos cuenta de algo, de que hay personas que se pasan la vida entera fumando 60, 70, 80 años y nunca presentan cáncer. Sin embargo, hay otras personas que no han fumado nunca en su vida, nunca han vivido con nadie que fume y desarrollan un cáncer de pulmón. Y la gente se pregunta, ¿pero cómo es posible? La realidad es que cada vez que aparece un cáncer, en la gran mayoría de los casos, tiene que existir alguna predisposición por parte de esa persona y posteriormente debe existir algún gatillo, algún desencadenante que lleve a que esa persona desarrolle ese tumor o esa neoplasia. Me explico. En el mundo existe un virus que se asocia a una enfermedad que se llama la enfermedad del beso o la mononucleosis infecciosa. Es un virus que se transmite a través de secreciones, de saliva, de sangre, por contacto sexual. Se llama Epstein-Barr. Ese virus, repito, puede infectar en el mundo hasta el 70% de las personas. Usted escuchó bien. 7 de cada 10 personas en el mundo están infectadas con ese virus. Y ese virus se puede asociar a cáncer, sobre todo a la aparición de linfoma. Pero la pregunta es, Balcácer, ¿eso quiere decir dicho que al 70% de la población en el mundo le va a dar un linfoma? Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque solamente va a ocurrir en aquellas personas que tengan algún tipo de predisposición. Y ahora que están en contacto con el virus del Epstein-Barr, entonces es más probable que aparezca justamente el tumor o la enfermedad neoplásica o el cáncer, como se llama, justamente en ese grupo de personas que tienen la predisposición. Hay un grupo de personas que tienen mutaciones espontáneas, o sea que nunca en su familia ni nadie tenía cáncer y le aparece. Eso puede ocurrir. Sin embargo, hay otras situaciones que son personas que se exponen a agentes que se conocen cancerígenos, tengan o no tengan predisposición. Un ejemplo clásico es el cáncer de tiroides,
y aquellas personas que se exponen a radiaciones. Las personas que se exponen a radiación, independientemente de que tengan o no predisposición familiar, esas radiaciones, y es citando simplemente un ejemplo, pueden presentar cáncer porque esas radiaciones modifican su estructura genética, poniéndolos entonces en un riesgo adicional de presentar un cáncer. Es para que tengan una idea básica de lo que estamos explicando. Cuando evaluamos todo esto nos damos cuenta de que hay personas, repito, se pasan la vida entera trabajando bajo el sol, nunca les sale un tumor. Sin embargo, tenemos otras personas que después que se retiran en una edad avanzada, tienen 2 años trabajando en un jardincito de flores que tienen y a los 2 años de exposición al sol, ¡pum!, presentan un cáncer de piel. Esas personas posiblemente tenían algún tipo de antecedente familiar o tenían la predisposición posiblemente por la raza. Mientras más clara sea su tez o su piel, mientras más clarita sea, como lo decimos aquí, mientras más blanquito usted sea, mayor probabilidad usted tiene de que esa exposición al sol le pueda colocar en una posición de que presente cáncer. No lo olvidemos. Después de esto que ya nos pusiste en contexto totalmente, vamos a comenzar con lo del asunto del Helicobacter pylori. ¿Qué es y qué lo produce el Helicobacter pylori en las personas que generalmente cuando vamos al gastro, ahí tenemos la situación de tendré o no tendré porque he estado teniendo problemas estomacales? Miren, el Helicobacter pylori es una bacteria que está dispersa en una gran parte de la población. La transmisión es bastante fácil cuando usted comparte cucharas, tenedores, agua, conversa con alguien, se besa con alguien. El Helicobacter puede pasarse de persona a persona y en un entorno familiar varias personas podrían estar infectadas. El asunto con el Helicobacter pylori es que se sabe que se asocia a la aparición de cáncer de estómago, pero previo a todo esto se asocia a fallos en las paredes del estómago, que es lo que se conoce como atrofia, y es que las paredes del estómago, que deberían ser de este tamaño, se convierten en unas paredes mucho más pequeñas. La agresión continua por parte del Helicobacter, así como los cambios que se producen en este entorno, pueden llevar a las personas a presentar lo que se conoce como un cáncer de estómago. Este cáncer de estómago en ocasiones puede ser similar a un linfoma y se conoce como un tumor de características linfoides asociadas a mucosa. Es de los pocos cánceres que muchas personas dicen que responden al uso de antibióticos porque cuando se erradica la infección por el Helicobacter, eso tiende a producir una respuesta beneficiosa para la persona que está padeciendo el cuadro. La verdad es que el Helicobacter pylori es una de esas infecciones que están muy diseminadas a nivel mundial y que muchas personas lo padecen. Como tantas personas lo padecen y reciben tratamiento, muchas personas lo han minimizado. Sin embargo, se sabe que en lugares donde existen grandes infecciones por Helicobacter, existe mayor riesgo de que puedan aparecer, repito, manifestaciones cancerígenas. Como dijimos al inicio, no todo el que tiene Helicobacter va a presentar cáncer. Sin embargo, algunas personas o la gran mayoría de las personas que hacen un tipo de cáncer de estómago previamente tienen la historia de haber tenido infección por Helicobacter. La ventaja de todo esto es que el Helicobacter pylori, al ser una bacteria, la misma se puede erradicar con medicamentos y estamos hablando justamente de antibióticos. ¿Cuál es el problema? El problema es que aquí en República Dominicana, desde que alguien tiene acidez, comienzan los remedios naturales. Desde que alguien tiene acidez, comienza justamente a estar tomando lo que estaba tomando el amigo, el vecino, el hermano, el tío, el primo, y no busca asistencia médica. Cuando estas personas van a requerir, repito, un tratamiento que puede ir desde 10 hasta 14 días, dependiendo sobre todo de cuál sea la epidemiología y el patrón de susceptibilidad a antibióticos que tenga la bacteria. Por eso mi recomendación es, trate de ir a un gastro para que le hagan su endoscopía, se vea si tiene o no la presencia del Helicobacter y que cumpla el tratamiento. Porque aquí las personas, desde que se sienten bien, inmediatamente, no, yo solté el tratamiento porque yo me sentí bien. Si no erradicas el Helicobacter, lo cual se hace con el tratamiento por la duración
recomendada por tu médico, todavía tienes el riesgo de presentar algún tipo de problema a nivel estomacal. Definitivamente, esto genera, el Helicobacter pylori puede presentar gastritis crónica, úlceras y finalmente, si no se trata, el cáncer. Héctor Armando, ¿cuál es el tratamiento y cuáles son los síntomas? Porque una de las cosas que cuando estaba investigando en el programa es que el Helicobacter es increíblemente veleidoso y puede incluso hacerse resistente a una serie de antibióticos. Yo tenía una infección de estómago y me recetaron 2 antibióticos diferentes. Yo dije, pero qué cosa tan extraña. ¿Por qué? No, la realidad es que como el Helicobacter pylori se encuentra justamente en el estómago, recuerden que generalmente está por debajo de esas primeras capas del estómago, hay que tratar de utilizar medicamentos que sean sinérgicos. Sinérgico es que cuando tú de uno y luego administres el otro, ambos funcionen de manera unida para atacar el Helicobacter. El problema aquí es que hay que conocer cuáles son los patrones de resistencia, entiendas. El tratamiento que se utiliza para Helicobacter en República Dominicana no puede ser el mismo que se utiliza en Estados Unidos. No puedes enlatar terapias. El mismo tratamiento para Helicobacter que se utiliza en República Dominicana no es el mismo que se utiliza en Japón. Hay que tener estadísticas y conocimiento de los patrones de susceptibilidad, o sea, qué antibióticos le dan al Helicobacter que usted pueda utilizar para curar. En cuanto a las manifestaciones, ya tú lo dijiste bastante claro. El Helicobacter es una bacteria que se va a asociar principalmente a la aparición de manifestaciones gástricas. Los pacientes tienden a presentar dolor en el estómago, náuseas, podrían presentar vómitos, podrían presentar disminución de la absorción de algunos nutrientes justamente por la atrofia del estómago, y estas personas pueden presentar disminución de algunas vitaminas como es la vitamina B12, y esas personas pudieran requerir inyecciones cada cierto tiempo de esta vitamina porque al atrofiarse las paredes del estómago, el estómago, muchas personas no saben que no es solamente el hecho de recibir los alimentos. En el estómago se produce ácido para tratar de que las bacterias que entran de fuera no vayan a provocar algún tipo de problema gastrointestinal. El estómago produce una sustancia que se llama factor intrínseco, que es necesario para unirse a la vitamina B12 y que pueda posteriormente absorberse en una parte del intestino. El estómago produce sustancias que se encargan de iniciar el proceso de digestión de los alimentos, así como la movilización del intestino para que usted pueda tener una salud gastrointestinal adecuada. Por eso ustedes se dan cuenta que algunas personas que se someten a cirugías metabólicas, como es la cirugía bariátrica, en el cual le cortan una parte del estómago, posteriormente presentan algunas manifestaciones carenciales como es la anemia, como son calambres, como es debilidad, como es que la piel se convierte en una piel un poquitito más fina, porque estas personas pueden hacer carencias. Lo que estamos mencionando aquí es que cada vez que existe algún tipo de agresión de nuestro organismo, la realidad es que pueden aparecer cambios. Y en cuanto a la duración del tratamiento del Helicobacter, creo que en nuestro país es una de las grandes luchas que tenemos con los pacientes, porque aquí la gente utiliza los medicamentos hasta que se siente bien, sin entender que debemos terminar los tratamientos antimicrobianos, porque esos estudios de duración de tratamiento son los que nos aseguran que la persona se va a curar y reduce la probabilidad de fallo a ese tratamiento. Y sobre todo a que el Helicobacter, o en este caso, se haga resistente a los antibióticos, porque ya dije, son 2 diferentes. Es una de las situaciones más difíciles del Helicobacter, es precisamente la resistencia. Héctor Armando, ¿cuál entonces es la forma de diagnosticar el Helicobacter pylori? Mira, el Helicobacter, como dijimos anteriormente, se puede diagnosticar mediante la realización de una endoscopía, y el gastroenterólogo o la gastroenteróloga que haga el procedimiento toma una biopsia. Al momento de tomar esa biopsia pueden hacer 2 cosas. O le hacen cultivo para ver a qué antibióticos el Helicobacter es sensible, o pueden simplemente mandarle a hacer una tinción para ver si está presente
en ese tejido. Hay otras formas menos invasivas, pero yo siempre recomiendo que alguien que tenga más de 30, 40 años, que nunca se ha hecho una endoscopía, que se la haga, porque así de esa manera verifica cómo está todo el tracto digestivo alto. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted hace esa endoscopía, visualiza que el esófago esté bien, la garganta esté bien, el estómago esté bien, parte del intestino delgado se ve que esté bien. Hay otras formas menos invasivas, como es medir en sangre si usted en algún momento se ha expuesto al Helicobacter pylori, y si usted nunca ha recibido tratamiento y salió en sangre que usted estuvo expuesto al Helicobacter, entonces usted necesita tratamiento. Esa misma prueba se puede hacer en heces, pero buscando para ver si existe alguna de las partículas del Helicobacter que se está excretando por las heces. Y si usted nunca ha recibido tratamiento, eso sugiere que usted tiene la infección activa por esta bacteria. Hay otra todavía menos invasiva y que a la gente le gusta mucho, porque no hay que embromar mucho, independientemente de que el seguro no la cubre y es un poquitito cara. Es una prueba que se llama prueba del aliento, que es una prueba en la cual las personas soplan en un tubo y posteriormente se evalúa la presencia o la actividad de una sustancia la cual tiende a producirse cuando está presente el Helicobacter, y es una prueba que se conoce como la prueba del aliento. Entonces esta prueba, repito, a pesar de que es un poquitito costosa y los seguros no la cubren, hay algunas personas que lo prefieren porque justamente no tiene que ver ni con llevar heces, ni con pinchazo en los brazos, ni con la realización de una endoscopía. Entonces muchas personas prefieren hacer ese tipo de estudio que, repito, es altamente efectiva para el diagnóstico de este microorganismo que, repito, es una bacteria y por ende se administran antibióticos. En ocasiones se administran 3 medicamentos. Si el proceso es resistente o no hay una respuesta adecuada, se puede agregar un 4.º medicamento, pero eso va a quedar a opción del infectólogo, del internista o del gastro o la gastroenteróloga, que en este caso actúe al momento de hacer el diagnóstico de este microbio. Y para terminar con el Helicobacter, según yo estuve investigando, puede durar un montón de tiempo, de años, y no dar síntomas. No obstante, en muchos casos sí da síntomas, y cuando viene a dar síntomas ya tiene tanto tiempo que es bastante difícil la situación. Entonces, yo, por ejemplo, con mi experiencia, les recomiendo a las personas que se hagan la endoscopía. ¿Por qué, Héctor Armando? Porque no solamente va a ser a medirte si tienes o no el Helicobacter, sino que vas a ver cualquier otra cosa que tengas en el estómago, que es una limitación que tiene. Yo también tuve la tentación del asunto del aliento, porque no te tiene que poner anestesia, no tienes que tomarte los famosos pulgantes, aquello que le hace para la endoscopía y la colonoscopía. Ni dieta, ni nada. No tienes que hacer nada. Es más fácil, pero a veces lo fácil sale caro, y no en dinero, sino en salud. O sea que mi recomendación es, sobre todo si usted está como yo, en la segunda mitad de la vida, donde la gente comienza a no cumplir años, sino a cumplir sueños, y es donde uno más está en el mambo por decisión propia, por favor, la endoscopía y la colonoscopía. Porque realmente yo aquí digo, señor juez, soy culpable. Yo fui una irresponsable conmigo que he durado todo este tiempo sin hacérmelo. Y las consecuencias son bien desagradables, porque mientras más uno lo deja para después, peor pueden ser las cosas. Gracias a Dios, esperamos y confiamos en que todo el que esté viendo este programa no solamente lo haga, sino que también lo comparta con otros, con familiares, con amigos, porque estaremos ayudando a salvar vidas. La mejor medicina es la preventiva, claro que sí. Definitivamente, o sea que buscar ayuda a tiempo. Y vamos a hacer la introducción para ya el próximo segmento, pero vamos a dejar uno que nos quedan 2. La hepatitis B y C y el virus del papiloma humano. Cuando regresemos, el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE, comenzaremos inmediatamente con el virus del papiloma humano, porque gracias a Dios hay algunos que no tienen prevención, pero otros sí. Y este es uno de ellos. No se vayan, regresamos con 360 grados y los viernes de salud.